Ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad hablaremos sobre el arquitecto, arqueólogo y escritor francés Eugène Viollet-le-Duc. Eugène nació el 27 de enero de 1814 en París. Fue discípulo de Aquiles de Clere y rechazó la enseñanza de la Escuela de Bellas Artes, sustituyéndola por la práctica y los viajes por Francia e Italia. Entre los años 1836 y 37 se dedicó al estudio del arte griego y romano. Ya en el año 1838 es nombrado ponente de la Administración de Obras Civiles. En 1840 su erudición le valió el nombramiento de inspector de los trabajos de restauración de la Sagrada Capilla bajo la dirección de Félix Duban. En el año 1853 escribe Diccionario razonado de la arquitectura francesa del siglo XI al siglo XVI, siendo una obra titánica en primera edición. En 1862 es nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes, pero ha de retirarse un año más tarde debido a la violenta oposición que suscita su proyecto reformista. En el año 1863 al 1872 escribe Entrevistas de Arquitectura, donde Viollet expone su sistema didáctico por épocas de temas arquitectónicos básicos. En 1879 fallece en Lausana el 17 de septiembre. Él defendió el uso del hierro y la coherencia de la arquitectura gótica. Aunque gran parte de sus trabajos de diseño eran menospreciados por sus contemporáneos, hoy en día es conocido por su aportación teórica, en la que defendió el uso de una metodología racional. También es considerado una de las figuras más influyentes de la arquitectura del siglo XIX. Planteó dos principios para entender el espíritu de la obra en la reconstrucción. La originalidad del estilo, que significa dotar del máximo valor al estilo original hasta el punto de emitir las eliminaciones y transformaciones posteriores. Buscar el estado natural de la obra pero sin dejar su valor histórico. La unidad del estilo significa buscar el estado completo de la obra, que posee un carácter cerrado y concluso en forma y color, porque le otorga el valor de la novedad. Lo nuevo y lo completo lo considera bello, mientras que las huellas de su destrucción o fragmentación las considera desagradables. En la restauración estilística considera que el arquitecto tiene que olvidar sus preferencias y gustos y ser objetivo y constante para plantearse consolidar y añadir lo menos posible. Pero tras la muerte de su amigo y socio Lassus, contradice sus posturas e interviene con total libertad, ahora buscando la forma prístina, que significa la pureza y perfección que se tiene en el origen. Tomando como referencia la catedral de Notre Dame, vemos que en la primera imagen está rodeada de edificaciones, mientras que en la segunda vemos que hay una explanada que da la bienvenida. Esto supuso demoler las casas alrededor y una pérdida parcial de la trama urbana para otorgarle mayor protagonismo a la catedral. La intervención la llevó al extremo, puesto que derribó los años posteriores del Renacimiento, el Barroco, etc., y se reconstruye las partes que no fueron concluidas inicialmente, pero al estilo original, principalmente la fachada frontal y el lateral derecho. No se construyó la idea inicial de las torres, pero sí otorgó un juego de luces, colores, alternancia de huecos y macizos. Se implementó los gavetes de las ventanas, el rosetón, las gárgolas, piedra de los salvatantes, las estatuas de los apóstoles, todos nuevos, además de la aguja de 96 metros que también la vimos en la Santa Capilla de París. Para la ciudad de la Carcasona se derriba más de 100 casas y se hizo un remate en los techos cónicos con pizarras grises, a un estilo más propio del norte que del sur de Francia. Restaura las alamedas de la zona, entre otras modificaciones. Considera que no solo la función debe estar ligada a la estructura, sino que también estas funciones deben estar conectadas. Se debía asegurar la estructura, estabilidad y confort, y que una construcción diseñada racionalmente no era necesariamente bella. Se debía familiarizar con las ideas de los arquitectos anteriores y estudiar e investigar los documentos referentes. Buscaba la renovación de la arquitectura gótica como un estilo racional. Además, era un arquitecto influenciado por la generación Art Nouveau como Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright. Método racional de diseño. Tenemos 4 puntos importantes. 1. Programa funcional. 2. Aporte del usuario. 3. Priorizar la cubierta. 4. Alzados. Como primer punto, Violet fue el primero en articular una teoría completa del método de diseño. Planteó este método de proyectar un edificio paso a paso en su libro, La historia de una casa. Como punto 2, como primera premisa de este método de diseño es que el proyecto de un arquitecto no depende solo del libre juego de su imaginación, sino de las necesidades del cliente. Se podría decir, en otras palabras, que el proyecto debe estar determinado por el programa funcional. Como punto 3,
Este método es proyectar la cubrición de la planta. Esto dispone del soporte estructural adecuado, pero dándole la prioridad a la cubierta como determinante de la estructura. Como punto 4, los alzados son el tercer paso en este método, los cuales deben de desarrollarse a partir de una combinación de plantas y de la estructura que soporta la cubierta. Y como decía Violet, el diseño solo empieza a funcionar cuando el cliente ha aportado su contribución. Resumen. Fue el exponente más prominente del movimiento del Renacimiento gótico en Francia. Se opuso al clasicismo académico prevaleciente, el cual era el estilo de las bellas artes. Le combinaba el Renacimiento con la arquitectura barroca y vio el gótico francés como modelo para un estilo nacional. Enfatizó su racionalismo constructivo y al hacerlo por primera vez formula la ecuación entre la estética y técnica que sería fundamental para la arquitectura moderna del siglo XX. Método de restauración. Desarrolla su propuesta respondiendo a las demoliciones ocurridas durante la Revolución Francesa, que destruyeron numerosos edificios medievales. Este arquitecto es una referencia imprescindible para la historia de la restauración, pues reúne por primera vez de modo metódico principios de una teoría de restauración arquitectónica que puso en ejecución en numerosos edificios medievales cuya dirección estuvo bajo su mando. Su método fue concebido paralelamente al nacimiento de las disciplinas como la filología, la geología, la anatomía, la fisiología o la paleontología, e implicaba investigaciones históricas y arqueológicas elaboradas desde el método analítico. Por lo tanto, estudiaba rigurosamente el monumento que había que intervenir, considerando el pensamiento histórico como una forma de pensamiento científico. Conclusiones. Propuso que a través del estudio e investigación, y no solo de la imaginación, se desarrolla la arquitectura. Graficó el primer método de diseño basado en la importancia de los espacios. Propuso el uso del hierro como un material novedoso, ligero e eficiente. Él, mediante la investigación del pasado, estudio de planos e identificación de los materiales, el arquitecto realizó varias restauraciones de obras, y muchas de ellas siendo mejoradas en sus estructuras, preservando su identidad. Nos aconseja a futuro a identificar la eficiencia de los materiales, a conocer y profundizar en la historia y su proceso de construcción de los edificios, ya sea para intervenirlos o utilizarlos de referencia, a diseñar proyectos reconociendo los espacios y sus valores, y finalmente a que a través del estudio minucioso, empírico y científico nace la arquitectura.